Bien, comencemos. Quiero aprovechar en saludarles una vez más, estimados oyentes, hermanos, hermanas, saludarles en la paz del Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, y continuar también el mensaje de reflexión del video anterior, en el cual hablábamos justamente que hoy día muchas personas, comunicadores sociales, predicadores, nuevos pensadores, etcétera, etcétera, toman al Creador de los cielos, de la tierra, del cual se da testimonio en la palabra del Creador, más conocido como Yahvé, Elohim de Elohims, el cual justamente utilizan para blasfemar su nombre, indicando que Él es el demiurgo, Él es el engañador, que Él es el que nos tiene aprisionado en esta cárcel, prisión, tierra, algo así. Entonces, quiero que justamente lleguemos al origen de toda esta maldad que surgió en la tierra, porque no viene desde los últimos tiempos, sino que ya desde el principio apareció personas, seres, sujetos que, por así decirlo, luchaban contra el Todopoderoso, contra el Creador, que querían destruir a su pueblo, que querían justamente eliminar todo vestigio respecto a la justicia en esta tierra, en este plano existencial en el que vivimos limitadamente por un tiempo, en el cual deberíamos nosotros aprovechar los que creemos en el Todopoderoso, en humillarnos, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de hacer las cosas, dejar las cosas pasadas, no continuar con los pecados, sino que renovarnos en nuestra mente y nacer de nuevo, porque sí se puede. Entonces, justamente yendo al origen, si nosotros leemos el capítulo 6 del libro de Génesis, del verso 1 al 13, tanto en la Reina Valera, la versión de la Biblia, como en la versión Biblia hebrea en español, vamos a justamente ver, ¿no?, la raíz de cómo empieza la maldad en la tierra. El título dice así, en el capítulo 6 del libro de Génesis, del verso 1 al 13. Dice así: la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Continuemos leyendo. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El mensaje está totalmente claro, incluso en esta versión no tan fidedigna de la Reina Valera, porque sabemos, ya en el video anterior habíamos explicado, que la élite de cada sociedad, de cada cultura, de cada pueblo, a través de las generaciones que han pasado en esta tierra,
han hecho lo que han querido con la palabra del Creador, con el antiguo pacto, el nuevo pacto. Han quitado libros, quitado versículos, modificado, eliminado, aumentado, confundido a través de este antiguo y nuevo pacto que el Creador nos brindó en su misericordia para llegar a las revelaciones, a la verdad. Entonces también quiero aprovechar para leerlo en la Biblia con traducción del hebreo en español, una versión mucho más fidedigna. Tal vez no la más perfecta, pero sí una más fidedigna que la Reina Valera. Dice así: al tiempo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, e hijas fueron nacidas para ellos, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, y ellos tomaron mujeres para sí, cualquiera que escogieron. Habló Yahvé: mi ruaj no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. Bayomer, Yahvé, Lo, Yadon, Ruchi, Badam, Leolam, Beshagam, Hu, Bazar, Behayu, Yamab, Mea, Befrim, Shana. Ahora, los Nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres. Y ellos engendraron hijos a ellas. Aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre: Hanefilim, Hayu, Baaretz, Bayamim, Hajem, Begam, Acharei, Yonchen, Hasher, Yabu, Benei, Haelohim, Albenot, Hadam, Beyaldu, Lahem, Gema, Hagiborim, Asher, Meolam, Hanshi, Hashem. Vio Yahvé que la maldad del hombre era grande en la tierra, y todos sus pensamientos en sus levavot eran continuamente de maldad todos los días. Bayar Yahvé ki Rabba Rat Hadam Varetz Bekol Yetzer Mach Shevot Libo Rak Rakol Hayom. Y Senacham dolió Yahvé de haber hecho al hombre sobre la tierra, y se Atzab entristeció en su lep. Vayinachem, Yahvé kiasa et hadam baretz vayitat tzab elibo. Habló Yahvé: raeré los hombres que he creado sobre la faz de la tierra, desde hombres a ganado, y desde cosas que se arrastran a las criaturas que vuelan en el Shamayim, porque estoy nakam, dolido de haberlos hecho. Vayomer Yahvé emche et hadam asher barati mel penei hadam meadam at behema at remes beat of hashamayim ki nachamti ki asitim. Pero Noach encontró Shem gracia delante de Yahvé. Benoach matza Shem benei Yahvé. Estas son las generaciones de Noach. Noach era un hombre tzadik y perfecto en su generación. Con Elohim era la halacha de Noach. Toldot Noach ish tzadik tzamim haya bedorotab et ha Elohim it halaka Noach. Noach engendró 3 hijos: Shem, Ham y Shafet. Vayolet Noach Selosha Banim et Shem et Cham ve et Shafet. La tierra estaba corrompida delante de Elohim, la tierra estaba llena de violencia. Batishachet Ha'eretz Lifnei Ha-Elohim Batimale Ha-Eret Shamas. Continuemos la lectura en el verso 12. Dice así: Elohim vio la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vayar Elohim et haaretz behine nischata ki hischit kol basar et dereko al haaretz.
Y Elohim dijo a Noé: el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está llena de iniquidad. Yo los destruiré a ellos de la tierra. Vayomer Elohim le Noach Ketz Kol Basar Ba Lefanai Kimala Haaretz Chamas Mipneihem Behimi Maschitam Et Haaretz. Hasta ahí hemos lecturado y vemos sencillamente que en la versión de la Reina Valera es, por así decirlo, más entendible, pero en la versión fidedigna nos damos cuenta que a estos gigantes se le conoce como Nefilim. Y pues está clarito el mensaje, está clarito. No, lo que vemos ahora en este tiempo no es algo que sea nuevo, no es algo que recién está pasando, que recién ahora la gente está atacando al creador de los cielos y de la tierra, que está corrompiendo su alma, su camino sobre la tierra, sino que vemos que desde la antigüedad ya había sucedido todas estas cosas, que la gente disfrutaba continuamente día tras día de hacer el mal. ¿Por qué? Porque vivían para el libertinaje, vivían para el pecado, vivían para la perversión, para destruirse, odiarse unos a otros, porque aquí dicen, y en todos sus pensamientos, en sus levavot, eran continuamente de maldad todos los días. Y es por eso que el Creador decide eliminarlos, raerlos, destruirlos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando ya nuestros padres, tanto Adán y Eva, cayeron del huerto del Edén por causa de su pecado, desobedeciendo la palabra del Todopoderoso, dejaron de tener las mismas vestiduras que tenían, y cuando hablamos de vestiduras nos referimos que ellos estaban en un estado exaltado, en el que no morían, en el que vivían, por así decirlo, sin enfermedad, sin muerte, y justamente cuando pasaron a la transición después de haber fallado, haber pecado, pues sencillamente pasaron a ser carne. Y es por eso que ya pasando las edades, pasando los tiempos, con las descendencias que vinieron, dejaron de vivir tanto tiempo y empezaron a vivir ya solamente lo que se había establecido en ese entonces, 120 años. Y justo en esos tiempos es que cuando los vigilantes, que por así decirlo, llegaron encargados a la tierra para visualizar, vigilar cómo van los pasos del hombre, en vez de realizar su labor, también se lanzaron por así decirlo, a tomar hijas de los hombres que eran hermosas, atractivas, y pues engendrar justamente su descendencia. Seres aberrantes que no tenían forma, que no tienen ningún tipo de cabida ni en el cielo ni en la tierra, porque no llegan a este plano a través de la mujer, a través del útero de la mujer, como está establecido por el Creador, así como nació primeramente Caín, Abel, Set, como nacieron, sino que ellos, los padres, o sea, los vigilantes, llegaron a esta tierra y se transformaron, transmutaron su condición celestial, su condición, por así decirlo, superior, y la hicieron similar a la del hombre para que de esa manera pudieran generar su propia descendencia. Y es por eso que hay un pasaje en la Biblia, se menciona también que aquel que no entra por la puerta es un salteador, un ladrón. Entonces justamente lo hace referencia de esta manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos establecidos a que lleguemos a través de un solo medio, el nacimiento a través del vientre de una mujer. Y ahora, si nosotros no nacemos de esa forma, y los padres de los gigantes, todos los nefilín, todos ellos que tuvieron su descendencia, los varones héroes, ¿no? Supuestamente varones de renombre, justamente nacen de una mujer, pero también nacen de lo que es un espíritu exaltado, por así decirlo, algo superior a la carne. Y entonces forman una aberración, algo que no tiene cabida en esta tierra, algo que no tiene cabida ni en el cielo ni en la tierra. Y es por eso que luego de eso, toda la maldad se aumentó. Y dice, ¿no? Vio Yahvé que la maldad del hombre era grande en la tierra y todos sus pensamientos eran de continuamente maldad todos los días. Entonces está claro el mensaje. Y también dice, ahora los nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días y después de eso. O sea, en aquellos días nos habla clarito.
en aquellos días, en el tiempo de Noé, y después de eso, o sea, ¿a qué se refiere? Después de eso, si mientras sigue viviendo Noé, no se referiría con un después de eso, sino solamente se hubiera quedado en aquellos días. Sin embargo, nosotros los cristianos, más que cristianos, seguidores creyentes del Todopoderoso, porque incluso dentro de la palabra cristiano hay otra connotación que es seguidor de Cristos, pero también hay un Cristos al que se le llama Cristos Lucifer, y estoy seguro que de una u otra forma en la actualidad ahora ya lo han escuchado. Entonces, ahora por eso les digo, incluso hay varias cosas que hasta en las mismas palabras han sido cambiadas, transformadas con otra connotación, pero nos referiremos mejor llamándolo creyentes, a los convertidos, a los crédulos, a los creyentes. Todos nosotros sabemos, porque somos afirmados ya, que en ese entonces en los días, ¿no? De Noé, habían nefilim sobre la tierra. Pues acá lo dice, ahora los nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días, en los días de Noé. Ahora aparece una coma y dice, y después de eso, o sea, ¿después de qué? Después de los días de Noé. Clarito está el mensaje. Por eso es que cuando el pueblo de Israel, también, que también esa palabra no está bien pronunciada, porque debería ser Yasharel. Sin embargo, sabemos a qué nos referimos, ¿no? Al pueblo escogido para llevar el antiguo pacto y por el cual vendría la descendencia del Todopoderoso para justamente que el Todopoderoso se encarne en el Cordero Inmolado. Justamente a través de ese pueblo es que el pueblo de Yasharel era justamente, Yasharel significa el que hace justicia, ya, el pueblo de Yasharel, cuando salió de Misraim, que se le conoce como Egipto, pues muy sencillamente, llegó a una tierra prometida en la cual habitaban justamente gigantes. Y eso es un pasaje que probablemente lo veremos en los siguientes mensajes de reflexión, vamos a leerlo también en su momento. Y cuando llegan a ese valle, a esa tierra prometida, por así decirlo, donde abundaba la leche, la miel, los frutos, etcétera, etcétera, era un paraíso, por así decirlo. Vemos que ahí se encuentran con seres de alta estatura, gigantes, a los cuales incluso el pueblo de Israel se veía como langostas, comparándose con ellos. Y es clarito el mensaje porque acá ya lo venía diciendo desde el libro de Génesis, que también se conoce como Bereshit. Venía diciendo, mira, ahora los Nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días. ¿En qué días? En los días de Noé. Porque dice, pues no, pero Noah encontró Chen, que significa gracia delante de Yahvé. Ya, en esos días, ahora los Nefilim estaban sobre la tierra en aquellos días. ¿Cuáles días? En los días de Noé. Y después de eso, o sea, ¿qué está diciendo acá? Que está afirmando que los Nefilim están. Ahora están también. O sea, después de los días de Noé, o sea, después que pasó el diluvio, todo eso, volvieron a cometer el mismo pecado los vigilantes, porque hubieron vigilantes que siguieron cometiendo la misma maldad de mezclarse con las mujeres. ¿Por qué? Porque su finalidad de todo aquel que va en contra del Todopoderoso, lo que él ha establecido tanto en los cielos como en la tierra, como en las aguas, pues es destruir, corromper, pervertir, destrozar todo lo que puedan que venga de la luz, de la justicia, de la Jabá, que es amor, y no el amor con ese significado, connotación que también está mal dicha, porque una cosa es amor como se entiende hoy en día, amor, por así decirlo, que muchos dicen amor entre los travestidos, amor entre la homosexualidad, amor entre la pedofilia, amor entre las violaciones, amor entre todo, lo llaman amor, al pervertir la tierra lo llaman amor. Y curiosamente, si nosotros la palabra amor simplemente lo vemos realmente al revés, dice Roma. Es muy curioso que ese sentimiento supuestamente de amor se confunda con libertinaje y es mucho más curioso que amor al revés signifique Roma. Por algo, o sea, incluso tenemos que ver incluso el origen de cada palabra en nuestro idioma natal, en español, ¿no? Porque sabemos que en hebreo lo más cercano a amor que se conoce es ahabá. Entonces, por eso vemos, ¿no?
que hay toda una gran falsedad que viene desde la manipulación de los libros, las lecturas, los pasajes del Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, que se conoce como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero que es mejor decirlo Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Entonces, de eso nos ayuda a nosotros a poder comprender que en esta tierra hay toda una élite, no solamente de humanidad perversa, porque si nosotros nos ponemos a reflexionar bien, la humanidad, o sea, los hijos de los hombres, tanto varones como mujeres, que durante los años, las eras, generaciones, pueblos, culturas, civilizaciones que ha habido, todas las personas, sociedades que se han empecinado en ser malvados, en ser malos, pecadores, destruirse unos a otros, corromperse mutuamente, pervertirse, vivir en libertinaje, vivir amándose entre comillas, pero no un amor de un ajabá ágape, como se menciona en el Nuevo Testamento, tener ajabá ágape y servir a los demás de corazón, porque a eso te ha llamado el Creador, a que tú sirvas a los demás, no a que seas servido por los demás, no a ayudar al que te ayuda, no a bendecir al que te bendice, sino a aquel que te escupe, bendecirlo, servirlo, porque esa es la demostración verdadera de humildad. Y eso es el ejemplo que el Cordero Inmolado vino a esta tierra a hacerlo. Y Él lo mostró cómo se tenía que hacer durante su ministerio en esta tierra. El Todopoderoso, humillándose hasta lo sumo, decidió encarnarse y volverse hombre al ver que Adán y Eva, cuando estuvieron en el huerto del Edén, quisieron hacerse como Dios. O sea, un tremendo y enorme contraste. Mientras que el hombre, siendo humano, creación, decide hacerse como su creador, como el Todopoderoso, convertirse supuestamente en un Elohim. En cambio, el Todopoderoso decide humillarse hasta lo sumo y mostrarle, ¿no?, a toda la humanidad lo que es realmente la verdadera humildad, la verdadera Javá, y sacrificarse entregándose a sí mismo en un madero para que nosotros obtengamos vida, porque gracias a su sacrificio llegue el perdón de los pecados y la muerte ya no tiene potestad sobre aquellos que creen en el Todopoderoso, en el Cordero Inmolado, y aceptan su testimonio. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que toda la humanidad que se ha corrompido desde las civilizaciones antiguas durante todo este tiempo que ha existido esta tierra, este plano existencial, desde Adán y Eva, toda la humanidad, como por ejemplo Caín, etcétera, etcétera, los pueblos, los amorreos, los jebuseos, los cananitas, amalecitas, amonitas, etcétera, etcétera, moabitas, todos aquellos que se empecinaron en hacer el mal, conforme a su tiempo, conforme a su civilización, el Creador no los dejó, no les permitió que continuaran. ¿Por qué? Porque el Creador vio que su maldad era mucha en la tierra, y pues a través de diversos profetas también se habla el cómo todos esos pueblos desaparecerían de la tierra. Y es por eso que nosotros, la humanidad que está a día de hoy, sí, es cierto, sigue habiendo gente que es malvada, gente que ha avanzado en su descendencia, en su linaje, tanto humanidad normal como humanidad mezclada con esos gigantes Nefilim, descendencias de los Nefilim, aberraciones que no tienen cabida acá en esta tierra ni en el cielo, porque son aberración, algo que el Creador no lo puso, sino que su creación, los hijos supuestamente de Elohim, hicieron ellos conforme a su deseo. Pues hay de todo en esta tierra, pero sabemos que tanto a esas aberraciones llamadas Nefilim, descendientes de los Nefilim, y también justamente a los mismos humanos malvados normales, que hayan mezclado o no su genética, no perduraron en la Tierra en ninguna edad, en ninguna civilización, en ningún tiempo. Y tenemos registros, nosotros sabemos, hemos escuchado también ya, hemos informado, hemos leído que pueblos como Atlántida, pueblos como Lemuria, pueblos como, hace poco nomás, entre comillas, lo que dicen, Tartaria, todo tipo de esos pueblos, Sodoma, Gomorra, etcétera, los pueblos, naciones, países, ciudades, civilizaciones, por ejemplo, los, las civilizaciones allá en Mesopotamia, todos por así decirlo, pueblos que se empecinaron en hacer el mal, en destruirse a sí mismos, en, en pervertirse a sí mismos, en llenarse de abominación, el Creador en su momento los ha borrado de la tierra.
Y es importante recalcar eso porque a día de hoy sí existe gente que se empecina en hacer el mal, los carteles de drogas, los que trafican con órganos, los que trafican las trata de blancas, trata de órganos, los sicarios, los asesinos, los corruptos, los mentirosos, los brujos, ritualistas, curanderos, magos, hechiceros, todos aquellos que hacen maldad y disfrutan haciendo el mal y viven para hacer el mal, todos ellos obviamente en su tiempo, en su momento, también van a ser borrados, porque esta tierra no es para que tú la maltrates, contamines con tu pecado, y a hoy en día se ha masificado, o sea, en todo tiempo hubo maldad, pero ahora está volviendo con más fuerza porque ya este es el último tiempo, estimados oyentes, hermanos, hermanas, que tienen la oportunidad y la misericordia de que el Todopoderoso nos haya permitido escuchar este mensaje. Vemos hoy en día que la tierra está igual como en el tiempo pasado. La gente solamente piensa de continuo el mal, hasta las personas de buen corazón, las personas que tratan de hacer justicia, al ver tanto enfriamiento en la Jabá, en lo que se conoce como amor, entre comillas, ellos mismos empiezan a dejar su camino de justicia y empiezan a lanzarse a la otra pezuña con toda su fuerza. ¿Por qué? Porque han sido engañados en querer llenarse de dinero, querer llenarse de riqueza, en tener 2, 3, 4, 5, 10, 20 mujeres, llenar hijos por aquí y por allá, en tener los mejores autos, los mejores carros. Y en su camino, en su proceso al éxito, no les importa pisotear a cuantos estén detrás, maltratar, matar, pervertir, destruir. ¿Por qué? Porque vemos que la maldad está abundando en toda la tierra, en todos los países, en todos los pueblos. Ya no hay un pueblito alejado en la lejanía, en los diversos países, en provincias, que esté exento, que esté a salvo de la perversión, de la abominación que hacen toda la gente mala que existe, porque durante todas las generaciones, conforme nacían más personas, nacían también buenos y malos. Pero sabemos ya nosotros que todos los que nacen malos y que se complacen en la maldad y en la injusticia, de una o de otra forma son borrados de la tierra. Si lo hacen individualmente, pues individualmente son perecidos, pero si toda la sociedad, todo un pueblo, toda una cultura, toda una nación se dedica a hacer maldad como Sodoma, Gomorra, como Nínive, como Jericó, como Mesopotamia, como Sumeria, como Atlántida, como Lemuria, como Tartaria, por más tecnología que tengas, por más que sanes con vibración, con frecuencias, por más que no exista hambre, que no exista pobreza, por más que exista todo resuelto, pero si tú como sociedad, ya no solamente como persona, sino que la sociedad, por así decirlo, casi el 100% está metido en la oscuridad, en la abominación, en la destrucción de sí mismo, de su prójimo, de esta tierra, pues tarde o temprano llega el juicio. ¿Por qué? Porque el Creador que nos hizo tiene todo el derecho de borrarnos si estamos corrompiéndonos. Y es justamente eso lo que ha pasado en todas esas culturas, pueblos antiguos que tenemos, ¿no? Recuerdos, memorias, nos cuentan, tradiciones orales, escritas de todos los pueblos que en un tiempo existieron, pero que de una u otra forma, así, de la noche a la mañana fueron borrados, caídos, porque su maldad llegó a los cielos y fueron borrados, al igual que pasó con el diluvio, que pasó con Sodoma y Gomorra, fuego y azufre cayó del cielo. Por eso es que nosotros tenemos que empecinarnos en hacer el bien, no por querer considerarnos perfectos, santos, sino porque reconocemos que la maldad no tiene cabida en esta tierra. Sí, por un tiempo puede incluso no solamente una persona, dos personas, 100 personas, 1000 personas, sino toda la humanidad puede irse, por así decirlo, bajo la pezuña de la maldad, de la oscuridad, de la negatividad, de la abominación, de las aberraciones, de la lujuria, la perversión, libertinaje, todo, pueden hacer todo lo que quieran, pero no perdurarán, porque el juicio llega y el juicio empieza y cuando llega todo es destruido en un pestañeo, porque para el Todopoderoso no hay nada que lo pueda detener. Entonces, esto no es nuevo. Esto ha estado desde la antigüedad, pero se está masificando porque llegamos al último tiempo y continuaremos explicando más en los siguientes mensajes de reflexión. Les agradezco a todos ustedes, estimados oyentes, hermanos, hermanas, creyentes, que continúen escuchando por la misericordia del Creador este mensaje de reflexión para que todos podamos llegar al entendimiento de la verdad. Muchas gracias. Continuaremos en el siguiente
en el siguiente mensaje de reflexión.